Continuando con esta jornada de celebración del Día de la Industria, en la cual estamos recibiendo a los precandidatos a presidente de la Nación y que viene como continuación de lo que hicimos el año pasado, que fue para esta misma celebración pedirle un compromiso a los distintos candidatos a legisladores en aquel momento, que fue un compromiso con la industria. Es que hoy estamos llevando a cabo esta jornada y hoy, ya en este momento, estamos empezando con la última de la mañana. Tengo el gusto de presentar al ingeniero Julio César Cobo, pero antes quiero comentarles que también comparte este panel el periodista Gabriel Protiti, director periodístico de la agencia ENEA. Julio César Cobos es oriundo de la provincia de Mendoza, nacido en la ciudad de Godoy Cruz. Es ingeniero de profesión y político representante de la Unión Cívica Radical. Es precandidato a presidente por el Frente UNEN y es diputado nacional actualmente por la provincia de Mendoza. Fue vicepresidente de la Nación entre los años 2007 y 2011. Anteriormente fue gobernador de la provincia de Mendoza entre los años 2003 y 2007. Y dentro de su perfil también muestra una amplia participación académica, llegando a ser decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza. Así que con esta breve introducción, ingeniero Cobos, lo dejo en sus manos. Bueno, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación, feliz día a todos ustedes que de alguna manera forman parte de la actividad industrial, precisamente los vinculados a las pequeñas y medianas empresas, una labor importante en la cadena productiva de nuestro país, en la generación de riqueza. Así que bueno, vamos a tratar de reflexionar, me han dicho algunos minutos sobre el contexto nacional y después iremos precisando a lo mejor con más detalle la actividad propia de ustedes. Pero bueno, es muy difícil, resulta evaluar por ahí las economías regionales, las actividades industriales de la pequeña y mediana empresa ajenas al contexto nacional que estamos transitando. Y creo que si bien hay posibilidades de salir de este contexto, tenemos que precisar los inconvenientes que tenemos actualmente y que hacen difícil por ahí encontrar, por lo menos en el presente, algún contexto favorable, pero sin que esto pueda implicar una salida en el mediano plazo si hacemos las cosas bien. El país, a partir del 2010, comienza a tener problemas en el abastecimiento de energía. Tuvimos en el 2010 $2.000 millones de balance positivo. Después vino, de alguna manera, la caída de este superávit y así los años sucesivos fueron el balance negativo $2.984 millones, después $3.000 millones, el año pasado $6.400 millones y ahora estamos en $4.400 en los primeros 7 meses. ¿Esto qué implica? Que el país comenzó a importar más combustible, tanto gas como líquido, gasoil, fueloil, fundamentalmente, y esto originó por parte del gobierno la implementación de una serie de medidas que a mi modo de ver no fueron afortunadas, y la primera fue la restricción a importaciones. A usted le habrá pasado que muchos de los insumos que por ahí se necesitaban para la actividad industrial o para dar valor agregado, a lo mejor a los productos primarios, sea manufactura de origen agropecuario o manufacturas de origen industrial, bueno, eran restringidas estas importaciones, lo siguen siendo, y lo cierto es que lo único que logramos, además de la ruptura de la buena relación entre los países, tanto bilaterales como el propio Mercosur, el cual nosotros formamos en una parte activa, somos fundadores de ese grande hiperbloque comercial, a partir de ahí se originaron no solo la caída también de las importaciones, sino también de las exportaciones, y no se logró morigerar lo que se perseguía, que era morigerar la caída o la fuga de dólares o la salida de dólares, restringiendo
las importaciones. Y hoy por hoy, los últimos datos de los primeros 7 meses hablan de la caída del 10% de las exportaciones, del 9% de las importaciones y un 16% negativo de balanza comercial, muy reducida. Llevamos 4.500 millones de dólares aproximadamente de superávit en la balanza comercial en los primeros 7 meses, con una proyección que a lo mejor llegaremos a 7.000 millones de dólares, comparado con el año pasado que fue 9.000, comparado con el 2010 que fue 14.000, muy bajo. Entonces esto originó también, a consecuencia de esto, cerco al dólar para especificar, para evitar otra fuga de dólares, lo que logramos 5 tipos de dólares, problemas de competitividad, vino una devaluación, ya la inflación comió de alguna manera quizá la competitividad que se lograba, y hoy seguimos con ese problema. Vino los CEDIR, un montón de instrumentos tratando a lo mejor de incentivar el consumo, y ustedes ven que todo el tema vinculado también al financiamiento comenzó a ser un problema producto de esta competencia entre dólar y tasas del Banco Central. Las tasas, subimos las tasas para mantener un valor del dólar controlable como única herramienta, y lo cierto es que después esto se traduce en problemas de financiamiento y problemas que afectan al consumo. Obviamente se va sacando todo el tema de cuotas, tasa de interés o financiamiento que necesita el sector productivo, y con esto se agrava. Entonces, creo que estamos embretados con un tema energético que bueno, está mucha esperanza en el tema de vaca muerta, en todo este tipo de inversiones que pueden venir al país, pero son cuestiones a largo plazo. Paralelamente en esto, lo que hay que ir trabajando en el cambio de la matriz energética del país, porque si no, no va a haber combustible que alcance, por más que tengamos todas las proyecciones favorables de lo que es vaca muerta. En lo que hace a la matriz de generación eléctrica, prácticamente el 65% de generación térmica, un 23% aproximadamente hidráulica, y el resto, bueno, va disminuyendo eólica, nuclear. Supimos tener en la década del 60-70 de generación eléctrica, que fueron la época de las grandes obras hidroeléctricas, el 60% de matriz de generación eléctrica generada por la energía hidráulica. Entonces, en este contexto veo, pues, estamos enredados, y lo padecerán ustedes por problemas de financiamiento, por problemas de presión tributaria. Ustedes saben que está congelado todo el tema de impuestos a las ganancias, que también los afecta a ustedes como pequeños empresarios, y bueno, obviamente que el tema de competitividad que se agrava por los altos costos de producción, por producto de la inflación, que no sabemos si va a rondar el 30, 35%, o algunas cifras son todavía más desalentadoras. Y otro tema me parece que importante de tener en cuenta dentro de los problemas estructurales que tenemos en la economía es el tema de educación. Porque nosotros debemos recuperar la calidad de la educación, debemos recuperar las escuelas técnicas, debemos recuperar ese liderazgo que tenía el sistema educativo en América Latina, y que afecta transversalmente a cualquiera de las políticas sociales, sea la productiva, sea el tema de seguridad, sea el tema de formación de ciudadanos. Y lo cierto es que si bien ha habido estímulos por parte del gobierno en incentivar de alguna manera las carreras técnicas, hay becas que se dan para estudiar ingeniería, porque la verdad que los últimos datos que tenemos, que en el país se reciben 3.600 ingenieros y 14.000 abogados. Para poner un ejemplo, bueno, muy difícil adecuar una matriz productiva si no tenemos una matriz educativa conforme a lo que queremos dar, que es valor agregado, producción, trabajo, ¿no? Y ya para redondear, después si quieren hablamos de este tema, cuáles serían las salidas, porque fundamentalmente tenemos el problema en la escuela secundaria. Es decir, hoy es un obstáculo la formación que se le da a nuestros alumnos para que puedan elegir la carrera conforme a su vocación,
y entonces empieza a aparecer una barrera que es la formación, y de ahí que los chicos, bueno, se orientan a lo mejor en carreras más fáciles, conforme a lo que vieron en la secundaria, y no a su verdadera vocación. Así que me parece a mí que el tema energía y el tema de educación son los temas estructurales que tenemos que resolver en el país, para que además después vayamos acompañando con la infraestructura logística que necesita el país, que hace a la competitividad, llamemos ferrocarriles, autopistas, profundización de los puertos, los túneles, pero para eso tenemos que ordenar el país. Acá tenemos que ir hacia un verdadero federalismo, donde nación, provincia y municipio hagan lo que tengan que hacer conforme a sus responsabilidades y conforme a la descentralización de recursos. No puede estar la nación haciendo obras de cloaca, cordón maquina, vivienda, cuando son tareas propias de las provincias y los municipios. Entonces necesitamos poner un orden también en este tema para que la nación se dedique a generar esta gran competitividad que hoy requiere de alguna manera nuestra macroeconomía. Si tenemos en cuenta entonces que es necesario en el país además fortalecer instituciones, ¿no?, que hacen a la previsibilidad, certidumbre, digamos, división de poderes, digamos, organismos de control, pero también instituciones técnicas que se han ido perdiendo en el país, ¿no? Y fondos específicos. Esas instituciones que proyectaban el país a largo plazo en lo técnico, en las centrales, en los caminos, han aparecido por ahí competencias entre vialidad y la OCOVI, todo con un estado semi-paralelo que hace desviar esfuerzos y que no hace que podamos llevar una verdadera planificación. Si redondeamos el tema institucional, si generamos una economía de producción y trabajo, hay que llevar la inflación a un dígito. No podemos crecer y desarrollar un país con este tipo de inflación. Si después, si las preguntas lo meritúan, vemos cuál es la salida de esto también. Para generar, el país necesita generar 300.000 puestos de trabajo todos los años. Este semestre creo que hemos perdido 400.000. Pero todos los años, para dar incorporación a la comunidad, a la población económicamente activa de los jóvenes que se incorporan al mundo del trabajo. Si no, no hay aliento, no hay esperanza para los que están estudiando. Entonces, esto es un motivo. Y también tenemos que tener en cuenta que la matriz productiva que hoy tiene nuestro país, miren, la actividad privada formal genera alrededor, la formal, una actividad privada no formal o en negro que tenemos que ir combatiendo, pero la formal son 7,5 millones de puestos de trabajo, sobre 40 millones, es un 18% de media. Chile tiene el 37, Australia tiene el 43, comparando los mismos parámetros. Ahora, esto es la media, si nos vamos al NOA es el 11, si nos vamos al NEA es el 9. Entonces, de ahí que las políticas de generación de empleo o incentivos que puedan ver, a lo mejor con segmentación de los aportes, patronales, para generar algún incentivo de desarrollo también territorial, de zonas que tenemos que de alguna manera desarrollar. Así que sobre esta visión, sobre este diagnóstico, creo que tenemos que volver a recuperar las variables económicas que tuvimos en el país en 2004, 2005, que eran de inflación de un dígito, de superávit de la balanza comercial, en crecimiento, de superávit sin tomar los recursos del ANSES y de las utilidades del Banco Central, como se hacía en esa época, y con reservas considerables del Banco Central. Ese es un modelo de Hacienda que no se discute ni por izquierda ni por derecha. Después, los principios de distribución es otra cosa. Si le damos más prioridad a la educación, a la salud, a la obra, a la infraestructura, lo que sea. Pero todas estas variables son las que tenemos que recuperar, que hacen una economía sana, como la tiene el promedio de América Latina, salvo Venezuela y nosotros, y que es lo que lo ha llevado a países como vecinos, como puede ser Perú, como puede ser Chile, a tener verdaderas posibilidades de futuro como las que hoy están teniendo. Muchas gracias. Bueno, ingeniero, después del diagnóstico sobre qué es lo que nos está pasando, estaría bueno ir profundizando sobre los cómo salir, ¿no?
¿cuál sería la primera medida que tomaría en el aspecto productivo e industrial? Bueno, yo dije que no podemos crecer ni ustedes ni las grandes empresas con la inflación con la que tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es programar. Esto es una condición necesaria. Tampoco podemos hablar de una política económica como la inflación si fuera la solución de todos los temas, pero es el tema que afecta la producción, porque no hay impuestos. Cuando dicen usted propone ajuste, no, mire, más ajuste que la inflación yo no conozco, porque es día por día, y más pérdida de la productividad tampoco. Entonces precisemos bien los términos. Creo que acá requiere un fuerte compromiso de todos, pero fundamentalmente del Estado, que la sociedad, y ustedes miran por ejemplo, ¿no? Reordenando la calidad del gasto público. Yo les voy a dar unos datos, recién, para entrar en tema, decía de la gran importación de combustible que estamos trayendo, ¿no? Que este año a lo mejor serán 14.000 millones de dólares. Ese combustible después hay que subsidiar, el que se trae afuera, por no haber puesto a lo mejor los precios lógicos en boca de pozo acá para generar las empresas que están invirtiendo la producción, el aumento de la producción que nosotros necesitamos. No solo hay que subsidiar el gas a través de ENARSA, sino también CAMESA a través de las tarifas eléctricas. Esto ha hecho que los subsidios a energía en el primer semestre hayan crecido el 102%. En el primer semestre de este año han crecido el 102%. Y que además todo lo recaudado por recursos aduaneros, derechos de exportación e importación, no alcanzan a cubrir los subsidios de energía. Ustedes tienen tres grandes ingresos en el país: impuestos y ganancias, seguridad previsional, reportes patronales y personales y recursos aduaneros. Bueno, los recursos aduaneros no alcanzan a cubrir. Entonces, nosotros tenemos que reordenar la calidad del gasto público, porque hay subsidios que han estado mal dados, y esta es la verdad. Y tal es así que ahora se dieron cuenta con el tema del gas, y la factura hay que multiplicarla por 4. En vez de haberlo hecho gradualmente, conforme el crecimiento de la economía, todo esto, ahora nos encontramos en esto. Pero si no reordenamos la calidad del gasto público, vamos a seguir gastando más, sacando plata del ANSES, que no es que tenga superávit, porque hay un montón de sentencias, hay contingencias que se van tapando debajo de la alfombra o se van postergando. Pero lo cierto es que mientras haya una sentencia que no haya sido de alguna manera atendida, seguimos teniendo un gasto ahí que no es atendido. Entonces tomamos de ahí, tomamos el Banco Central. Entonces, y viene si no la emisión monetaria, este año no sé, serán 150.000 millones de pesos, porque solamente, y esto es devaluación, esto es pérdida del poder adquisitivo. Entonces tenemos que, el Estado se tiene que comprometer a decir, si este año vamos a tener 35%, bueno, el año que viene, fijémonos como comentan, con ustedes, con los trabajadores, con las grandes empresas, decir, bueno, vamos al 18%, para no pagarlo ni con más pobreza ni con desempleo, porque mientras tanto tenemos que atender estas cosas. Ahora, con esa meta, con el compromiso grande del Estado de adecuar la emisión monetaria y reorientar la calidad del gasto público, bien, hacemos un gran acuerdo salarial para decir, mire, es más razonable esto, y nos juntamos en los 6 meses a ver qué es lo que ocurre, y no que demos aumento al 25 si después la inflación es 35-40. No le conviene a nadie eso. Y de ahí en más, me parece a mí que con las señales que podemos dar en el tema institucional, el país va a generar las condiciones de certidumbre, previsibilidad, y son las inversiones las que estamos necesitando. Porque acá la inflación también hay que correrla con aumento de la producción. Esto es así, lo sabe usted. Mientras más producto hay, más riqueza se genera, menos valen los productos. Mientras más nos achicamos, cada vez vale más los productos, porque la demanda es mayor sobre esos productos. Así que me parece a mí que el tema central es llevar a la inflación de un dígito. El año que viene será el 17, el 18, el otro año será el 12. 4 años necesitó Patricio Aylwin cuando asumió el primer gobierno constitucional de Chile para reducir. Recibió con inflación del 28% y dijo: en 4 años vamos a bajar la inflación, y la bajó a un dígito. Pero, de forma gradual,
gradual y con el compromiso de una sociedad y un Estado dando el ejemplo. Después pueden venir a partir de ahí todas las medidas de incentivo, de generación, de financiamiento, de infraestructura. El Estado también incentivando el empleo. Miren, nosotros hemos presentado un proyecto y ustedes saben que la industria de la construcción, bueno, yo soy ingeniero civil, he trabajado, he estado de ese lado del mostrador durante 22 años como ingeniero civil, construyendo, calculando, haciendo algunas obras pequeñas también y vendiéndolas. Y lo cierto es que me parece a mí que para romper con esta cultura del dólar tenemos que generar un sistema de ahorro que genere confianza y que sea tangible y que la sociedad lo palpe. Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto para incentivar la industria de la construcción, sobre todo la vivienda, que es la que más efecto multiplicador tienen la mayoría seguramente de las industrias o pequeñas empresas, se relacionan con una gran cantidad de sectores económicos. Bueno, ahorrar el metro cuadrado, ese es un proyecto que hemos presentado que tiene con recuperar en un país donde le faltan dólares, donde hay desconfianza, donde no hay inversión. Si nosotros comenzamos a ganar la confianza de los propios argentinos, seguramente después vamos a ganar la confianza de la gente de afuera, ¿no? Entonces, la idea es básicamente generar un ahorro a largo plazo de 10 años, comprando metros cuadrados, invirtiendo en eso, y que el Estado lo preste a la tasa que lo quiera prestar, de acuerdo al sector social, pero abonando el descalce año tras año, estimando la diferencia entre la tasa que preste y la evolución del metro cuadrado de la construcción. Esto lo comenzó a hacer Chile en el año 67, creo, y bueno, hoy es prácticamente una moneda, porque es la unidad de fomento, y se extendió desde Mendoza. Acá nosotros pretendemos crear la UBI, que no tiene nada que ver con la UBA de Mendoza, sino es la unidad de vivienda, que reflejaría que la gente puede ahorrar en un metro cuadrado, pongámosle hoy 6.000 pesos, para ser bastante modesto en la apreciación, pero también en 1 sobre 10, en 1 sobre 100, 1 sobre 20, de manera que los chicos pueden ahorrar 6 pesos, como ahorrábamos nosotros, comprando un ladrillo, comprando cemento. Es la manera también de construir por ahí comprando estas unidades, sin tener el desgaste de someterse a un proceso de construcción que cuando uno tiene toda la planta sabe que después comienza una obra y se la deja ahí, bueno, comienza todo el deterioro, que los gastos del sereno, que la seguridad y todas estas cosas, y comienza a encarecer la obra. Así que me parece que esta también puede ser un aporte para incentivar de alguna manera la inversión, el ahorro, el crecimiento y la generación de empleo. Ingeniero, otra de las preocupaciones de la actualidad tiene que ver con el dólar y también atado a la competitividad de la economía. Si usted tuviera que asumir mañana la presidencia, ¿qué haría con relación al dólar? A ver, acá obviamente que tenemos que volver a tener un único valor del dólar, pero el único valor del dólar lo vamos a tener cuando llevemos la inflación a un dígito, o cuando se vea que esto hay una decisión firme de combatir la inflación, porque estos tipos de dólares que surgieron con una especificación donde la gente desconfió y donde no puede, digamos, acreditar sus ahorros cuando ve que la inflación crece y bueno, entonces me voy a lo fácil, me voy al dólar marginal, o ahora, creo que fue acertado el gobierno, al dólar ahorro. Pero lo cierto es que ya hay diferencia entre el dólar ahorro, el dólar turista y el dólar paralelo. Entonces, acá la competitividad se la ha ido perdiendo. La devaluación que tuvimos fue del 22% y ya se la comió prácticamente la inflación. La del INDEC quedó 15 y algo, póngale que estés un poco alejada de la realidad, pero estamos prácticamente igual que en enero, ¿no? Fíjese que la brecha que había en enero fue aproximadamente el 70% y es la que está ahora. A mi modo de ver, creo que es inminente, no hay mucho margen, sobre todo cuando la inversión inminente es una adecuación del valor del dólar oficial, ¿no? Por regulación flotante, como lo anunció la otra vez en enero
el jefe, pero tenemos que tener medidas antiinflacionarias, si no esto va a ser una espiral logarítmica que acrecienta el problema. Usted ve, cuando salimos de la convertibilidad prácticamente no tuvimos una inflación muy grande, no entramos en una hiperinflación. Bueno, pero ahora con esta inflación por falta de adecuación del gasto, por falta de inversiones, tenemos que atacar primero el tema inflacionario y bueno, y después ir adecuando la moneda para que dé la competitividad que se necesita. Después no vamos a olvidar del dólar, como nos olvidamos en el 2005, el 2006, que la gente ni compraba dólares, ni compraba dólares, nada. Lo que hacía era invertir, pero mientras tengamos la inflación vamos a seguir con este problema. Y hay que unificar el tipo de cambio el día que estén las condiciones adecuadas, ¿no? ¿Cuánto influye la cuestión de la deuda que no se termina de resolver en todas estas... Bueno, influye. Mire, no hay que echarle todo el tema a la deuda, porque ya venimos con una economía bastante complicada, ¿no? Y débil. Pero fíjense ustedes, el gobierno arregló con el Club de París, con Repsol, con el CIADE, que eran todas el lugar donde podían recurrir todas aquellas empresas que en la década de los 90 o servicios fueron concesionadas. Y le faltó este tema, que obviamente impacta porque se disparó un poco el dólar, hay incertidumbre y el gobierno, como no controla toda la emisión del gasto y tiene compromiso para asumir para el pago de la deuda, está esperando la llegada de dólares vía el mercado externo, la financiación. Y no lo veo factible esto hasta que no demos una solución al tema de este juicio, que la verdad representa muy poco y que creo que el gobierno se encorsetó él mismo, quizás buscando una alternativa de justificación con la cláusula Rufo, uno ve lo de la cláusula Rufo, la verdad que no es muy clara, dice un ofrecimiento voluntario, pero acá es el cumplimiento de una sentencia, ¿no? Y esto es así. Ahora, si el propio gobierno que dice no, porque a mí me pueden demandar por esto, y bueno, ahí sonamos, ahí ya, porque no van a decir los tenedores de bonos si quieren demandarlo. No lo dijo un abogado, no lo dijo un economista, lo dijo usted. Y entonces ahí viene el problema. Y ahora estamos tratando de encontrar esta ley de cambio de jurisdicción, que no sé si va a ser la solución del problema. Primero que no se necesita una ley, porque con la ley que ya está, creo que la 2686 ya está autorizada el gobierno. Pero lo que sí hay que darle una solución. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Acá está Trípode, que fue presidente o es de la Federación Económica. Mendoza, negociamos, hicimos un canje de deuda de un bono que era el bono Aconcagua, ¿no? Un monto chico, pero lo comenzamos a hacer cuando iniciaba la nación argentina el canje. Mendoza no había entrado en default, había pagado los intereses del bono Aconcagua, porque solo se pagaban intereses, pero el capital vencía cuando terminaba mi mandato y yo lo tenía que reestructurar. Lo tenía que reestructurar primero porque estábamos pagando una tasa del 10% que era alta en dólares, y segundo porque quería empezar a amortizar capital e intereses para que, terminado el plazo nuevo, desapareciera el bono. Si no, era una carga muy pesada para que viniera a tener que pagar todos esos dólares. Y no era mucho, pero eran 250 millones de dólares. Bien, me acuerdo que hubo alguna resistencia, yo recién asumía, digo, si Mendoza pagó en plena crisis, mientras más el tiempo pase, menos me van a aceptar a mí las condiciones de canje, porque va a decir, ¿cómo? Pagaron en época de crisis y ahora me quieren bajar los intereses. Bueno, tuve alguna que otra discusión con Labaña, en aquel entonces, que era ministro de Economía, y me autorizaron de alguna manera porque tenía que tener la autorización de la Nación. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros, me acuerdo que en la primera nos arriesgamos y lo que dijimos fue una cláusula que se llama consentimiento de salida,
¿Qué significó? Los que tenían el bono, para tomar el bono viejo, dejaban un bono medio pisoteado, digamos, ¿no? Pero había que cambiarle esas condiciones. Y parte fue el tema de inmunidad soberana. Que lo único que le dijimos, bueno, miren, cuando acepten el canje, si es que se produce la aceptación, no se va a poder embargar los pagos y vamos a seguir pagando en Nueva York. Esto motivó dos juicios. Uno de los fondos buitre, que fue el fondo Greyloop, y otro fue un colegio, creo que israelí, de Nueva York, era de Estados Unidos. Llegamos a las dos instancias de Cámara, pero bueno, como lo habían aprobado por los 2/3, que eran vos tenés condiciones que por ahí requería el 80%, el 100%, el 85%, bueno, estas 2/3, logramos eso y se realizó el canje. Y después lo abrimos inmediatamente. Entonces, esto facilitó que termináramos, que ganáramos los juicios y que de alguna manera no quedara nada y cerrado el tema. La Nación a lo mejor no se arriesgó a esto, a cambiar o reducir la inmunidad soberana por miedo a lo mejor a los juicios, pero ya estaba el antecedente de que nosotros lo habíamos hecho. Entonces yo creo que ahora hay que ver cómo estiramos esto lo que más se puede de enero por el propio corsé que se ha puesto el gobierno, pero después habrá que acordar. No digo todo el pago, porque nosotros bajamos a la mitad habiendo pagado un default, pero sí acordar una salida, un cumplimiento de esta sentencia, y esto seguramente va a cambiar por lo menos el panorama de acceso internacional al mercado, pero después quedan los deberes propios internos que hacer el gobierno en lo que habíamos hablado de la calidad del gasto público. Cobos hace pocos días, Osvaldo Cornide, el presidente de la CAME, dijo que la presión impositiva sobre las empresas es la más alta de la historia. Al mismo tiempo, Argentina tiene un déficit fiscal importante. ¿Se puede revertir esto? ¿Cómo se haría? Es que no va a haber plata que alcance si seguimos gastando más, esta es la verdad. Y es cierto, la presión tributaria es récord, ¿no? Lo vemos por impuestos a la ganancia, por ingresos brutos en las provincias. Las provincias no tienen la maquinita para generar billetes. Entonces, ¿qué recurriría a presión tributaria? Pues endeudarse. Mendoza ha sido muy fuerte también, toda la industria primaria, y todo esto que antes estaba exento o muy reducido, y ahora está generalizado con el 4%. Ahora, fíjense, tasa cero, recaudación cero. Tasa infinita, recaudación cero. Es decir, que hay un punto, digamos, pues una campana de Gauss, donde hay un valor óptimo de la recaudación. Y esto no coincide con la presión máxima, sino coincide con que todos paguemos, que todos estén en un sistema formal de trabajo y que todos contribuyan. Si logramos eso y logramos que el Estado vaya reordenando el gasto público, seguramente que la presión tributaria la vamos a tener que bajar. Y la tenemos que simplificar y reordenar. Es un empeorio el tema de... Mire, yo leí el otro día un artículo, creo que hay una resolución de la FIP, no sé qué economista era, que se había tomado el trabajo de hacer una estadística de cuántas resoluciones de la FIP había sacado en 2 años. Bueno, una por día. Es una por día. Entonces, imaginen ustedes los contadores y la consulta que hay con los contadores para ver cómo interpretan las resoluciones, que a veces son de dudosa interpretación. Entonces, lo que primero hay que hacer es simplificar el tema tributario, encontrando un punto lógico, y esto es una manera de incentivar el consumo. Lo que pasa es que si tenemos una inflación alta, cualquier disminución entonces pierde en el contexto, porque el impuesto que pagamos, se pagan todos los días, lo pagan ustedes, es la inflación. Otra preocupación tiene que ver con el acceso al crédito. Comentamos justamente antes de empezar esta reunión los problemas que tienen las empresas para y los bancos ganan mucha plata, esta es la verdad. Y el tema son las tasas. Mire, con las tasas que estamos teniendo hoy, que fija el Banco Central, para transformarlas en el acceso al crédito, no se debe estar en el 60-70% en algunos casos. Y mientras más existe el riesgo de no cobrar, entonces aparece una sobretasa por lo que no paga, ¿no? Como seguro. Entonces volvemos al problema anterior, pues es un problema sistémico el que tenemos, ¿no?
No podemos decir, vamos a bajar las tasas si tenemos inflación, si tenemos dólar paralelo y tenemos todas estas cosas. Pero lo cierto es que si Argentina entra en el financiamiento internacional, esto va a ayudar porque van a ingresar los dólares que estamos necesitando, esos dólares va a haber que prestarlos de alguna forma, las reservas del Banco Central van a tener otro margen de negociación o de intervención cuando alguna corrida por ahí, quizás algún pícaro que la pueda o algunos empresarios fuertes lo puedan hacer, pero para eso necesitamos ordenar todo, no hay una medida puntual. Pero el crédito es fundamental para el acceso al capital de trabajo y todo. Hoy por hoy, la capacidad instalada igual estamos en el 70%, tenemos un margen muy grande, pero el problema del financiamiento es un problema que ya está afectando al consumo, sobre todo porque muchas de las tarjetas de crédito ya están dejando de dar el financiamiento que antes se daba en el largo plazo. Y lo único que por ahí aparece es fondos que se sacan del ANSES, por ahí para dar crédito a tasa baja, pero hay que ver después cómo se le repone el ANSES para que ese fondo de garantía no pierda la constancia en sus valores, porque el día de mañana, si no, vamos a tener problemas para pagar las jubilaciones o las sentencias. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Sí? Bueno, otra de las cuestiones tiene que ver con el comercio exterior. La Argentina se ha caracterizado por exportar primas y la pregunta que surge es si se va a promover exportaciones industriales, sobre todo de las pequeñas empresas. Sí, sí. Miren, nosotros primero las exportaciones que realizamos tenemos que cuidar los mercados. Y de ahí que vamos a tener que hacer una recuperación muy fuerte en las relaciones comerciales con otros países. Tenemos que volver a empezar a hablar de nuevo en el Mercosur como se habló en sus orígenes, pero mirando también la Alianza del Pacífico, como vino la presidenta Bachelet y nos dijo que ella estaba dispuesta de alguna manera a abrir las puertas. Porque tenemos que tener relaciones con todos, la verdad, ¿no? Acá no hay ideologismo, salvo algunos gobiernos que de alguna manera, por sanciones, porque sean dictadores o que cometan delitos de lesa humanidad, pero el resto, la verdad que tenemos que tener buenas relaciones. Tenemos que terminar el tema de Unión Europea con el Mercosur, si no lo va a hacer Brasil solo, y todo esto lo tenemos que discutir. Pero bien, en el actual vos tenés cinco rubros que se exportan. Productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, manufacturas de origen industrial, combustibles y servicios. Bueno, las manufacturas de origen agropecuario y las manufacturas de origen industrial constituyen un 40 y 31, el 71%. Es decir, que nosotros tenemos que seguir dando valor agregado. Pero para eso volvemos al tema del conocimiento, de la educación. Fíjese, yo digo una cosa, siempre digo, la mejor distribución de la riqueza está con la distribución adecuada del conocimiento. Y hoy, escuchaba el viernes en Mendoza que disertaron dos especialistas y decía que cada vez más grande la concentración del conocimiento entre los que más saben o los que más aprenden y los que menos aprenden. Y eso no es distribución de la riqueza, era 20 a 1. Como también lo podemos medir en concentración de la riqueza monetaria, ¿no? Pero de ahí que es fundamental todo el tema de recuperar las escuelas técnicas. Creo que las universidades tienen que tener escuelas afines, que sean nave insignia de la educación argentina, porque por ahí con el sistema universitario guiándolo rápidamente podemos hacer escuelas de excelencia y que además vayan imitando, vayan copiando, porque me parece que es fundamental el tema de valor agregado, adecuar la matriz educativa a la matriz productiva del país. Si no, vamos a seguir siendo, digamos, un país exportador fundamentalmente de productos primarios y sobre todo apostando
a la generación de conocimiento. Mirá, nosotros cada tonelada que exportamos, promedio, de toda la balanza comercial de estos rubros que yo le decía, nos exportamos $820 la tonelada. Cuando importamos es 1.900. Es decir, que estamos importando mano de obra, conocimiento, que se realiza en otro país. Entonces, tenemos que ir transformándonos. Pero un sistema integral, de arraigo también, de universidades en zonas alejadas, para permitir el arraigo de la gente que se quede ahí en el lugar para ir dando valor agregado a la industria o a la actividad primaria. Última pregunta. Hace un ratito Ernesto Sanz se pronunció a favor de no restringir importaciones. Pero al mismo tiempo, bueno, está el tema de la invasión de los productos importados. ¿Usted cómo resolvería esto? Yo creo que, a ver, tenemos que tener una regulación inteligente. Tenemos que hacer un plan de sustitución de importaciones. Lo que pasa es que cuando hagamos acuerdos comerciales, respetemos los acuerdos. Si no, nos va a costar la sanción, ya nos costó una sanción, y esto se paga. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es una gran inversión de sustitución de importación para producir lo que de alguna manera necesitamos. Y después vendrán de eso, si nosotros logramos competitividad en otros precios, valor agregado, no nos vamos a tener que preocupar por lo que venga a lo mejor de otros países. Todos los países ponen algún tipo de barrera, pero la ponen de antemano. Una vez que firman los acuerdos, es a cumplirla. Si no, después hay que reverlo, no se puede rever unilateralmente. Porque lo cierto es que hay que proteger la industria automotriz, la industria local. Ahora, fíjese el país que necesita ferrocarril. Nosotros, la verdad que lo que necesitamos es volver a tener el ferrocarril como un medio de transporte de carga que consume menos combustible, que para la distancia que tenemos es económicamente mucho más economía e impacta menos en la formación de precios que el transporte en camión, que destruye menos las autopistas, pero para eso tenemos que reflotar y levantar todas las vías y volverlas a construir. Y eso lo podemos hacer con industria pesada acá. Y eso, los vagones también se pueden fabricar. Si fabricábamos aviones, locomotoras, todo este tipo de cosas. Y no necesitamos ir a China para que nos den la plata, pero nos dicen, con esta plata ustedes nos compran hasta el vestimenta para el ejército. Creo que ahora escuché que van a comprar. Entonces, no nos engañemos. A ver, los kamikazes eran los japoneses, los chinos no se suicidan. Y ellos cuando copian todo y cuando quieren hacer negocio, van a hacer negocio. Así que nosotros lo que necesitamos es respetar los acuerdos, pero tener preparada una industria fuerte, de las grandes industrias. Miren Pescarmona, esto impacta sobre las pymes, porque cuántas empresas chicas son subcontratistas de Pescarmona, un montón. Y bueno, está una empresa que apostó al conocimiento, a formar recursos humanos, que es lo más difícil. Porque lo demás se compra, pero formar un recurso humano es lo que más cuesta. Son años formando ingenieros o técnicos. Entonces, creo que necesitamos un plan de sustitución y una vez que peleemos los acuerdos, lo que mejor se pueda. Pero una vez que lo celebramos, bueno, a ajustarse a los acuerdos. Bueno, para finalizar este panel, agradecerle a Gabriel, al ingeniero Cobos, este aporte a la pequeña y mediana empresa, de la industria, y bueno, agradecerles también a ustedes su presencia y bueno, continuamos con esta actividad después de la Muchísimas gracias también a Ricardo Cámbaro y al periodista Gabriel Profiti, que estuvo en el momento de las preguntas.